Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hoy me voy a ir a una época más reciente. Últimamente estoy haciendo podcast de épocas más recientes. Creo que la época reciente no se toca tanto por miedo a muchas cosas, la guerra civil, el franquismo, que dirán unos y otros, pero aquí como en el podcast, como le dije, me acuerdo a Dani de Casus Belli, que él dijo que tenía miedo a meterse en ciertos temas, y le entiendo porque tiene mucha audiencia y al mínimo que hablan de un tema tal como la guerra civil, la gente va por él, le llaman de un sitio a otro, pero yo como aquí me meto en los charcos que sea necesario, pues porque no tengo miedo prácticamente a nada, pues vamos a hablar de un tema más reciente y vamos a hablar de algo. Probablemente más adelante hablemos de estos conflictos de lo que fueron las guerras carlistas, pero hoy voy a hablar más que de las guerras carlistas y el carlismo en sí. Voy a hablar del carlismo en la época en el franquismo. Sobre todo voy a hablar en el franquismo que se suele llamar tardío. Desde el año 1955, bueno, en el franquismo ya voy a hablar casi unos años, no muchos, pero algunos ya en la democracia, porque voy a hablar hasta el año 82. Pero este carlismo, claro, el carlismo en España siempre lo hemos asociado a que es un movimiento de derecha, extrema derecha, siempre es asociado, y que por lo tanto, por ejemplo, tanto en la guerra civil como en todo el franquismo, que estuvo muy protegido. Y claro, recordemos que se hace una cosa que es unificar el partido de la Falange con la Jones, el partido carlista, se hace una unificación, pero para empezar esa unificación que hizo Franco no gustó sobre todo a los carlistas, que fueron los que pidieron ahí más poder, porque la Falange, vale, tenía un poder que había tenido con Primo de Rivera y tal, pero tenía menos tradición, menos base, menos gente, aunque ya había bastante gente en Falange y cada vez fue ganando más, pero en ese trasvase siempre esto es como cuando se funde dos empresas, que normalmente una de las dos es la que pierde, una de las dos empresas. Pues aquí el carlismo es el que ahí dejó de perder, estuvo perdiendo. Y bueno, se piensa que el carlismo hubo una parte que luchó en la guerra civil a favor del bando de Franco. Eso no se niega y eso pasó, pero hubo gente que tuvo que irse exiliada porque en ese momento ya, en la plena guerra civil, fue perseguido por los franquistas, porque claro, los carlistas siempre han sido una persona con unos valores, con unos tal, se puede llamar como más tradicionales, más de derecha, más lo que queráis, pero siempre ha sido inconsecuente con sus ideas y coherente, que esto en este país, yo siempre digo que en este país, en España, está muy mal visto ser coherente, ya sea por la izquierda, por la derecha, por el centro o por la ideología que sea, por quien sea, siempre está muy mal visto en este país que seas coherente. O sea, es lo peor que te puede pasar, que tu vida política o en tu día a día seas coherente, porque ya vas a tener una diana en la cabeza y ya te van a perseguir. Y todos los datos y todo lo que voy a hablar de hoy lo he sacado de un libro, que a ver, esto es un podcast de 15-20 minutos como mucho, entonces no puedo contar todo lo que os podía contar. También estos son como casulitas, o sea, aquí todo lo que se trata también es traeros temas, traeros personajes, cosas de la historia, pero que vosotros también investiguéis. Así que os recomiendo este libro, que se llama Una represión olvidada, el carlismo perseguido por el franquismo y la extrema derecha, 1955-1982, por José Miralles Climent. Hay otro de lo que pasa antes en el carlismo, desde la guerra civil hasta el año 55, pero de momento no lo he podido conseguir, ni siquiera está en la Biblioteca Nacional y tal, pero si lo consigo, que estoy trabajando en ello, pues os traeré también esa parte esos años anteriores del carlismo. Bueno, una muy breve introducción de casi segundos. El carlismo es un movimiento que se origina en la época de Isabel II, y que no quieren que esta reina sea reina, y hay una serie de guerras, y ese movimiento llega hasta los años 20, 30, la guerra civil, y ese partido carlista, Franco decide de forma unilateral, sin preguntar absolutamente a nadie, aquí no hubo consulta ni leches en vinagre, que el carlismo, para que fuese todo el movimiento nacional y todo, no hubiera partidos ni siquiera de derecha, que no hubiera varios partidos, que todos estuvieran en un mismo frente,
pues unifica el carlismo con la falange, en lo que se llama la falange la Jones, es esta unificación que hace, que así que ya nos situamos un poquito. Decir que en el libro se habla sobre la represión olvidada, que a ver, también esto como el contexto, los carlistas fueron represionados, fueron perseguidos, tal. Pero, a ver, por ejemplo, si los comparamos con gente, por ejemplo, del movimiento de otros movimientos, como en el País Vasco, independentistas, o gente del Partido Comunista, las represiones no fueron tan duras. O sea, fue una represión para alguien que se supone que era de su mismo bando, porque oficialmente los carlistas estaban en el mismo partido que la Falange y que el resto de movimientos del franquismo. Pero, y aún así no se les dejaba ir a muchos actos, y muchos estudiantes, y mucho tal. Hubo alguna víctima mortal aislada, pero ya vemos que más que tal puede ser más confusión, pero ahí estaban un poco la nebulosa siempre de la historia de qué pasó o qué se piensa que pasó. Pero realmente hablar de represión pasó porque muchos de sus integrantes se tuvieron que exiliar, muchos perseguidos, algunos palizas porque hubo tal. Pero yo creo que no en el mismo grado de que ha habido otras represiones. Eso también quería ponerlo en ahí las cartas sobre la mesa. Y toda esta represión y todo esto que tuvieron enfrente el sector carlista, pues se debió sobre todo a factores como por ejemplo que eran una guerra de facciones, pero claro, aunque se hubiera unificado el partido, la falange, por ejemplo, en el tema de las universidades, tenían prácticamente todo el control de los llamados sindicatos de estudiantes, que los sindicatos de estudiantes y también los laborables no dejaban de ser sindicatos verticales donde estaba tanto el partido, la falange, como luego el gobierno, todo el franquismo, toda esa maquinaria que había, porque se dice muchas veces, no, Franco hizo esto, Franco hizo lo otro. Franco, muchas veces los dictadores no hacen las cosas porque tengan un poder mágico y manden a todo el mundo y todo el mundo le tenga miedo, sino porque hay una maquinaria y una serie de gente que le sigue, porque había muchas dictaduras a lo largo de la historia que han caído porque había un momento que ese apoyo, por mucho que es muy autoritario y tal, se te puede ir en contra y la maquinaria llega un momento que no la manejas. Entonces ese momento, como había muchas manifestaciones, muchos panfletos, entonces todo ese choque que hubo entre los de la falange y los carlistas perjudicó muchísimo a los carlistas. Es que prácticamente les trataban súper mal. O sea, hay anécdotas que he leído en este libro que os he mencionado, de por ejemplo, tratarles, hacer redadas esto estoy hablando ya en los principios de mediados de los 60, principios de los 70, gente de los carlistas, asociarlos, fijaros qué locura, el carlismo a ETA, o sea, se le asociaba y hubo gente que se llevó palizas, incluso hubo una víctima mortal, aunque esto claro, la historia ni uno ni otro, porque hace unos podcasts, o sea, hablé del caso de Cipriano Martos, pues este caso de este joven carlista que le pillaron, que tal, que había estado en una manifestación. Es muy parecido al caso de Cipriano Martos, porque él le pillaron también repartiendo pasquines, le pillaron y de repente el hombre pues apareció que había muerto después de unos interrogatorios y este joven había estudiantes carlistas jóvenes y también había gente más talluditas, por ejemplo, todo el tema de los que no manejéis tanto, pero está Javier, digamos que Javier de Borbón era de esa rama de todas estas guerras carlistas, estos herederos, que ellos seguían pensando que eran los reyes verdaderos, que eran la rama verdadera que tenía derecho legítimo al trono de España, porque para ellos todo a partir de Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, luego los que ya no fue hijo, pero era ya el heredero, que era Don Juan, y luego Juan Carlos, que ya en esa época, por eso había tantos choques y tanta represión en contra del carlismo, porque lo oficial, aunque el carlismo fuera oficialmente parte del todo el sistema, porque se podían a estas elecciones que hacían en el ayuntamiento y otros sitios, estas elecciones de Chichinabo, porque se podían presentar los falangistas, los carlistas y poco más, pues se podían presentar gente de estos carlistas, pero claro, se podían presentar, pero hubo un momento que le empezaron, desde el propio régimen, veían que tenían que un poquito ir en contra de estos carlistas, porque iban en contra del que iba a ser el próximo jefe del Estado, que había
había a dedo puesto Franco, que fue Juan Carlos I. Entonces, hubo una serie de actos, de cosas, y recordemos que en esa época, como digo, Javier era el heredero a este trono carlista, a este trono de España, que querían ser los carlistas, pero luego, al final, Francisco Javier de Borbón tira un poquito la toalla, y luego este Francisco Javier de Borbón tirará la toalla en favor de su hijo, que es el que un poquito irá a actos, aunque seguirá siendo Javier pretendiente de forma oficial, pero el que ya un poquito estará ya en actos y todo ello será Carlos Hugo de Borbón, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito en contra, pues a este hombre y a su familia y a una serie de tal se le echó, pero es que no era solo a este hombre, es un poquito para que veamos que, claro, se piensa muchas veces que el franquismo solo iba en contra de los partidos de izquierda, se tiene ese pensamiento, y es que iba prácticamente todo, como pasa en las dictaduras, todo el que iba en contra, y hablo de la Falange, pero de la Falange también, la Falange era un movimiento mayoritario en el régimen, pero había la gente de la Falange que no estaba a favor de Franco, o que tenía algunas cosas que no pensaban igual, pues también se los cargó de una forma u otra, los apartó, se tuvieron que exiliar. Entonces, claro, es idealizar, y como que en el franquismo todo eso de las derechas, hubo muchos movimientos de derechas, porque, a ver, el carlismo también tuvo, y en esa época tuvo una transformación, y llegó un momento que, claro, estaba tan en contra. A veces en la vida tú no quieres tomar decisiones, y le pasa un poco, yo creo que esto al carlismo, un poquito aquí haciendo reflexión. Tú no quieres tomar a veces una serie de decisiones, pero a veces la vida te empuja, se suele decir. Pues el carlismo, que era un movimiento de derechas tradicionalista, súper religioso, que por ejemplo no con temas muy conservadores, pues llega un momento que se empieza a transformar, y cuando se hacen en los años 60 y también en los 70 esta serie de conferencias en donde hay muchos partidos de la oposición, partidos en su día como el PSOE, el Partido Comunista, partidos que están, digamos, de la oposición contra el franquismo, ahí empieza a unirse y está a favor de la democracia, y digamos que se habla muchas veces de muchas figuras, pero fue mucha gente dentro claro, cuando se habla del franquismo y que se cayó de dentro la dictadura franquista después de la muerte de Franco, muchos de esos procuradores en cortes que votaron a favor de que este sistema se cayera, pues muchos eran carlistas y muchos movieron muchas piezas. Entonces, el carlismo, que tuvo muchas cosas malas, que no lo digo que no digo yo, que yo ya tenía a lo largo de su historia en España muchas guerras, porque ha provocado muchas guerras y conflictos entre españoles, pero ha tenido ese tal, y eso como también, para que veáis, también quiero ver que se vea este podcast, como el propio franquismo se negaba a este carlismo, y cómo, claro, el carlismo es un movimiento súper tradicional, súper religioso, de familia, o sea, que era uno que estaba a favor de la iglesia, a favor de una serie de cosas, pero claro, defendía también a la vez una serie de valores que iba también en contra del franquismo. Entonces hubo ese choque de cosas y esa persecución. Recordemos también, como curiosidad, y eso también quiere el carlismo, en la Segunda Guerra Mundial, gente que estaba exiliada en España, porque hubo gente que se tuvo que ir en la guerra civil de España, de carlistas, un montón de gente después de la guerra civil, pues se marchó de España. Y diréis, ¿por qué se marchó? Porque eran perseguidos. Algunos, en esta época en plena guerra civil, algunos eran fusilados, para que os fijéis, y algunos eran fusilados por los republicanos, pero algunos eran fusilados, y hay testimonios ahí, por los propios franquistas. O sea, que siempre hubo ese choque y eso tal. Se dice también que Franco nunca se llevó bien del todo con la Falange, hasta que un poco a latigazos o con órdenes la pudo un poquito domesticar, pero cargándose a la gente más eso. Bueno, es de baladí que a José Antonio de Primera, que habían tenido tratos en su día y tal, se llevaban súper mal, y que estuvo en su mano quizá ahí poder haber hecho algo para haber salvado la vida de José Antonio I, y digamos que fue una mirada a otro lado. Y hubo carlistas, que esto como curiosidad, se habla de esta liberación del país por los republicanos, por tal,
que hubo carlistas que lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en Francia y en algún otro sitio, pero sobre todo en Francia, y acabaron en campos de concentración por ser carlistas. O sea, fijaos también lo que tenían en común. Hay gente que a veces se enfada cuando pones en común al nazismo y al franquismo. Pues ambos tenían ese odio a los carlistas hasta esta forma. Y bueno, para que veáis este odio, como muchos de ellos acaban en campos de concentración, algunos murieron por sus ideas, y no deja de ser paradójico que algo que se quejaba de esta serie de cosas que supuestamente se hacían en la Segunda República cuando estaba el gobierno de izquierdas, que esto daría para mucho debate porque no es tanto lo que se ha dicho que pasaba en la Segunda República, pero bueno, eso es otro tema. Pero y luego el propio franquismo aplicaba, y a los propios que supuestamente eran de sus ideas, simplemente por discernir en algunas cosas, pues los mandaba a un campo de concentración alemán. Se habla cuando el presidente de la República, de Cataluña, pues este presidente que murió, que fue entregado por los nazis y murió, pues pasó muy parecido con muchos carlistas. Entonces, para que veáis, y este trato que tuvieron. Y para acabar el podcast os voy a contar una anécdota, bueno, más que anécdota, un hecho en sí con más detalles de lo que pasaba en esa época con los carlistas. Resulta que no, en un pueblecito que Borriol, en la provincia de Castelló, pues ahí había un importante núcleo carlista. Pues ahí, ¿qué pasó? Pues que había un alcalde, como ha pasado a lo largo de nuestra historia, esto en cualquier época, desde la prehistoria prácticamente hasta tal. Yo creo que si hay dos cosas que nos definen a los españoles es pegarnos entre nosotros y luego la corrupción. Son dos identidades de seña. Pues había un alcalde que denunció, que dijo que los carlistas les habían montado un motín. Claro, ¿qué habían hecho los carlistas y otra gente también? Pero sobre todo los carlistas, que eran ahí el núcleo duro y la gente como que podía hacer más fuerza. Pues es que el alcalde quería cobrar por el uso del agua, y quería dejar sin agua, aparte de quien vivía de la agricultura, quería por donde pasaba el agua de la agricultura cerrarlo, hacer eso de pago, y si querías, y ese pueblo vivía, casi toda la población vivía de la agricultura. Entonces, si querías que llegara lo que se llama los regaderas, los regadíos a tus huertos, pues tenías que pagar, por cierto, bastante caro al propio alcalde, que casualmente era el dueño de eso, que era de dominio público y había pasado a su propiedad, por donde pasaba ese agua, y te cobraba. Y claro, si no pagabas, tu huerto se quedaba en seco. Claro, los carlistas liaron manifestaciones en pleno franquismo en el pueblo, y hicieron un montón de quejas, actos digamos de protesta, fueron a atacar al propio alcalde, se la liaron pardísima. Y claro, ¿qué hizo el alcalde en pleno franquismo? Decir, es que estos son unos antifranquistas, que les acusaron de decir que habían dicho muerte a Franco, una serie de cosas. Claro, en esa época, ahora nos podemos reír, pero imaginaos en esa. Yo como si voy a Corea del Norte y empiezo a decir que muerte al dictador de Corea del Norte. Entonces podías ir preso y hasta acabar en la cárcel y fusilado. O sea, que eso poca risa, podía ser bastante grave las consecuencias. Entonces esto acabó en que muchos de ellos fueron imputados, pero al final los carlistas, y esta es la diferencia con que si hubiera pasado prácticamente, si hubiese sido del Partido Comunista o de algún otro partido de izquierdas o algo de eso, que eran totalmente ilegales, porque los carlistas, quieras o no, estaban algo más tolerados, tenían su persecución y tenían su cosa, pero podía ser carlista en España, aunque fuera más mal visto que otra cosa, pero podía ser el carlista. Pero bueno, al final hicieron sus luchas. Y bueno, decir también que hubo procuradores a Cortes de parte carlista, y ellos fueron los que hacían más oposición y más quejas en lo que era el franquismo, en el Congreso de Diputados en esa época, en el franquismo, que era una pantomima. O sea, eran todo tal, pero dentro de lo que son las pantomimas, pues eran los que había más protestas. Así que bueno, os dejo aquí un poquito este cápsula de tal. Si queréis investigar, hay muchísima información por ahí. Os recomiendo todos los estudios que ha hecho José Miralles Climent, y este libro, Una represión olvidada del carlismo perseguido por el franquismo y la extrema derecha. Aquí me queda un poquito en la parte del franquismo. Algún día probablemente
toque la parte de la transición alguna más y probablemente la época de la guerra civil, toda esa época. Es que el carlismo daría para tantas tontas cosas y para todo lo que ha generado, porque se ha generado una corriente de libros, de literatura, de pensamiento prácticamente. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.